Paz de Cristo, les damos la más cordial bienvenida a esta transmisión. Gracias por acompañarnos. Deseamos de todo corazón pases un momento agradable en la presencia de Dios. Hoy nos unimos a glorificar su nombre, pero también esperamos recibir esa palabra de fortaleza para nuestras vidas. Así que preparemos nuestro corazón en esta tarde para recibir esa bendición nueva que Dios tiene para ti y para tu familia. Hoy es un día de qué celebrar. Hoy es el Día del Padre y aprovechamos este momento para enviarles muchas felicitaciones a cada uno de los papás, de una manera muy especial a los de nuestra iglesia, la Quinta Iglesia de la Paz, también a los papás de nuestras familias, ¿verdad? Y también a la de mi esposo, ¿verdad? Que hoy festeja el Día del Padre. Muchas gracias por su amor, muchas gracias por ese esfuerzo que ustedes hacen por cada uno de nosotros. Hoy los hijos, los que tienen la fortuna y la bendición de tener a su papá, ¿verdad? Se esmeran y buscan tener detalles, palabras, regalos. Tal vez están planeando una comida o una cena, ¿verdad? Natalia ya le hizo un pequeño portarretrato a su papá, ¿verdad? Y así como cada uno de los hijos busca mostrarle su amor a cada uno de los padres en su día, así nosotros como hijos de Dios necesitamos mostrarle nuestro amor, nuestra gratitud a nuestro Dios, a nuestro Padre Celestial, a ese Padre por excelencia, a ese Padre que merece nuestra mejor adoración. Así que yo te invito a que así como un niño, ¿verdad? Habla con franqueza, habla con sinceridad, así como un hijo corre a los brazos de su padre para darle sus muestras de cariño, así tú y yo busquemos su presencia, así tú y yo nos refugiemos en sus brazos y podamos disfrutar de Él. En el nombre de Jesucristo. Rechaza oración, oración es alimento. Nunca había un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer. Simplemente alaba, estás llorando, alaba, en la prueba alaba, estás sufriendo, alaba, no importa, alaba, tu alabanza Él escuchará. Dios va al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas, manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu
victoria llegó. Comienza a cantar, alaba a Dios, 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 alaba a alaba a Dios, alaba a Jesucristo nos invita a que seamos como los niños, ya que ellos tienen unas cualidades especiales que tú y yo como adultos hemos perdido con el paso de los años o con las experiencias que nos ha tocado vivir. Ellos tienen una facilidad para conectarse con la presencia de Dios. Ellos confían y creen en lo que tú y yo les decimos. En su corazón no hay orgullo, hay facilidad para perdonar. En la Biblia, en Marcos 10:15, Jesús nos dijo que quien no seamos como los niños no tendrá acceso al reino de los cielos. Un corazón humilde, personas que se acercan a Dios con sinceridad, siempre tendrán acceso a su presencia, nunca serán rechazados. Así que busquemos a Dios sin dudas, con la confianza que Él está ahí a un lado tuyo, con la confianza de expresarle y de decirle cómo tú te sientes, o si tienes alguna petición que hacerle, este es el momento. Tú puedes hacerlo con entera libertad porque Él te escucha y sobre todo Él responderá a cada una de tus peticiones. Busquemos su presencia. En el nombre precioso de Jesús, te adoramos, mi Cristo, te glorificamos, mi Señor. Hoy dame una nueva idea, una nueva visión, que revolucione mi vida y rompa mi tradición. Hoy revélame tus misterios, tus verdades, Señor. Que me desafíen y pongan a prueba mi amor. Hoy dame una nueva idea, una nueva visión, que revolucione mi vida y rompa mi tradición. Hoy revélame tus misterios, tus verdades, Señor. Que me desafíen y pongan a
prueba mi amor. Quiero discernir tus caminos y tus pensamientos para ser llevado como la barca es llevada por el viento. Nada ni nadie va a impedirme este recorrido, pues es mi pasión, es mi convicción y es mi destino. Quiero discernir tus caminos y tus pensamientos para ser llevado como la barca es llevada por el viento. Nada ni nadie va a impedirme este recorrido, pues es mi pasión, es mi convicción y es mi destino. Padre Cristo, hermanos, me da alegría el poder estar hoy domingo con ustedes y poder transmitir este mensaje, pero no sin antes felicitar a cada uno de los papás y enviarles un caluroso abrazo virtual. Quisiera estar personalmente y dárselos, en especial a mi papá, ¿verdad? Pero entendemos la situación y les saludamos a todos. Hermanos, vamos a meditar en la palabra de Dios porque tenemos un Padre eterno, un Padre celestial que es el perfecto Padre. Y quiero invitarles a abrir su Biblia en Primera de Reyes, capítulo 17, que es el pasaje base en el cual meditaremos esta tarde de la palabra de Dios. Así que si tienes tu Biblia, gózate leyendo Primera de Reyes, capítulo 17, verso 1. Dice de la siguiente manera: Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galat, dijo a Acab: Vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Vamos a meditar en un momento, a orar a Dios y decirle: Señor, nos presentamos ante ti. Padre Celestial, gracias te damos en este momento por la bendición de poder tener acceso a tu palabra, porque Señor, hemos sentido tu presencia, hemos sentido tus caricias a través de este medio, Señor, donde nos unimos virtualmente, nos unimos espiritualmente tu iglesia, Señor, en conexión contigo, pero también, Señor, en unidad de amor, de sentimiento, de pensamiento, Señor, los unos con los otros. En este momento queremos recibir un mensaje de tu palabra, directamente, Señor, de tu boca, a través de este siervo, mi Dios. Úsame como ese instrumento que anhelo ser en tus manos. En el nombre de Jesucristo, quita toda perturbación, toda piedra de tropiezo, para que tu palabra sea predicada con libertad y recibida en el corazón de cada uno de los que están viendo esta transmisión. En el nombre de Jesucristo, gracias, Señor. Amén. Vamos a continuar entonces, y la Escritura nos da una historia muy hermosa a partir de este capítulo, donde nos habla de un gran siervo de Dios. Cuando nos referimos a este hombre llamado Elías, podemos encontrar que el nombre en sí es un instrumento de Dios, o instrumento en las manos de Dios. Elías
antes de este pasaje no se encontraba seña en la Biblia de este hombre. No se sabe mucho, excepto algunas cosas anteriores a esta, como que era de esa tierra de Galaad, era de Tisbita, ¿no? De los moradores de Galaad. Entonces, este hombre, no se sabe quiénes fueron sus padres, no se sabe su vida anterior a que se presentara ante el rey Acab y le diera este mensaje. Solo se sabe de dónde vino y una ciudad mencionada del otro lado del río Jordán y que precisamente es la única vez que se menciona en la Biblia esta ciudad. Nunca en otros pasajes se hace referencia acerca de la vida de este hombre o que una persona se presentará ante el rey a darle una noticia de este tipo, pero que de repente aparece en la historia de Israel trayendo una palabra de Dios viva y efectiva que iba a suceder hacia el pueblo de Israel. Anuncia una gran sequía y se lo anuncia directamente al rey. Pero lo hace de una manera muy valiente, porque al decírselo no solamente le dice va a haber una sequía, sino que la sequía va a terminar en el momento en el que yo abra mi boca y diga que venga la lluvia nuevamente o cese la sequía. Qué valentía entonces de aquel hombre, de aquel profeta llamado Elías, que obedeció la voluntad de Dios, obedeció el llamado de Dios a transmitir este mensaje. Y a veces quiero compartir contigo que muchas veces nos cuesta creer las cosas que no podemos ver. En ese momento el pueblo de Israel estaba alejándose de Dios, estaba adorando a Baal, estaba creyendo y pidiendo bendición a un Dios el cual no era verdaderamente el que había obrado grandemente sobre ellos. A veces nos cuesta confiar en este mundo acerca de las cosas que no podemos contabilizar o que no vemos o palpamos, ¿verdad? Qué difícil se nos hace cuando es tiempo de vivir no por nuestros ojos, no por nuestras capacidades, sino por fe. Dios usó a este hombre, un hombre enigmático, repito, porque no se sabía de dónde venía exactamente, no sabía el contexto de él, pero entonces dice el verso 2 y 3 del mismo capítulo número 1 de Primera de Reyes, el capítulo 17, dice: entonces la palabra del Señor vino a Elías y dio este mensaje: sal de aquí hacia el oriente y escóndete en el arroyo de Kerit, al este del Jordán. Este mensaje ahora ya no era para Acab, era para Elías, que al salir de la presencia de Acab se fuera a aquel lugar, aquel arroyo llamado Kerit. La gran recompensa que Dios le da a este hombre por obedecer, la recompensa que Dios le da a Elías por obedecer la voz de Dios es: ve a ese arroyo, ve a ese lugar y lo manda a vivir en ese punto. El arroyo es una corriente natural, ¿verdad?, que se enriquece de las aguas de lluvia o de alguna fuente, ¿verdad?, específica, pero recordemos lo que había ido a anunciar. Había ido a anunciar una sequía y este hombre se va a vivir a las cercanías de un arroyo. Así que un arroyo, cuando se viene una sequía, de las más grandes sequías de la historia de Israel, pues puede sonar algo riesgoso,
algo poco probable o poco conveniente. ¿Qué esperamos entonces de nosotros, de Dios, cuando hacemos algo de obediencia? Cuando practicamos la obediencia, cuando nos acercamos a Dios y tratamos de hacer su voluntad, ¿qué es lo que esperamos? Tal vez mucha bendición, tal vez riqueza, tal vez salud. ¿Y cómo reaccionaríamos si al hacer la voluntad de Dios recibimos como recompensa lo mismo que recibió Elías? Es decir, un arroyo con muchas probabilidades de perecer. Un arroyo con muchas probabilidades de secarse, es decir, de dejar de proveer a aquella persona lo que realmente necesita para vivir. Y no era un arroyo para irse de campamento, un grupo de personas y tener comodidades y provisión y alimentos suficientes para un tiempo de descanso, un largo periodo, ¿verdad? Miremos las condiciones en las que Dios manda a Elías a este lugar. El verso 4 del mismo capítulo dice: bebe del arroyo y come lo que te den los cuervos, porque yo los he ordenado que te lleven comida. Agua había hasta ese momento para tomar, pero repito, era un lago, un arroyo a punto de secarse o en periodo de sequía. Es decir, que cuando un arroyo, una corriente de agua comienza a agotarse su riqueza de agua, el agua inclusive se verá turbia, se verá un poco chocolatosa, un poco difícil o poco antojable, difícil de beber o poco antojable, ¿verdad? Y súmele a eso que los cuervos le traerían comida. Sí, pensarás, ¿cuervos? ¿Acaso no habrá otro animal que pudiese llevar alimento? Si le iba a mandar comida Dios a Elías, pues escogió ese animal. Pero si analizamos el comportamiento de un cuervo, el cuervo come cualquier cosa, desde semillas hasta carne, ya sea que por ahí se encuentre un animal pequeño y lo case, o también que encuentre algún animal muerto a punto de descomponerse y éste llega y come su carroña. Ese animal catalogado por muchos como un animal feo, como un animal traicionero, con un pico peligroso pero a la vez sucio. Ese animal en ese pico iba a traerle comida. Pero, ¿qué comida iba a traerle? El verso 6 dice que los cuervos le llevaban pan y le llevaban carne por la mañana y por la noche. Y él bebía del arroyo. Bebía agua de ese arroyo que estaba secándose cada vez más. Pan y carne, no había más. Tal vez muchos dirán, qué rico. Pero al estar desayunando y comiendo lo mismo, tal vez por más rico que sea, no agrada mucho, ¿verdad? De estar repitiendo, y no es saludable estar repitiendo una misma comida. No era carne nada más para acompañarlo con otras cosas. Repito lo que dice la Escritura, era pan y era carne. ¿Por qué Elías aceptó esto? Elías prefería la provisión, el favor de Dios que estaba trayéndole ese alimento, le estaba proveyendo Dios directamente a este profeta. Tal vez en su ciudad, allá en Galaad, tal vez allá en su ciudad, en Tisbita, podía tener un mejor alimento. Tal vez si
este hombre hubiese comenzado a echar a volar su imaginación y ver que el agua se estaba enturbiando, que los animales le estaban trayendo esa comida que tal vez no le agradaba. Podía pensar, al otro lado del Jordán pudiera vivir yo mejor. El verso 7 dice, sin embargo, poco después, el arroyo se secó porque no había llovido en ninguna parte del reino. Ya se había secado aquella fuente de agua. Según estudios científicos recientes, una persona puede estar 3 días sin tomar agua y 3 semanas sin probar alimento. Si el tiempo sobrepasa este periodo, corremos el riesgo de perder la vida. Ahora imaginémonos nosotros al lado de aquel arroyo, mirando cómo día a día el cauce va disminuyendo. El arroyo se va secando. Nuestros pensamientos, creo yo, comenzarían a echarse a volar en gran manera, pero creo que sería tal vez de una manera negativa en contra de Dios. Muchas veces puede llegarse a perder nuestra esperanza. El día a día sería tal vez menor esa esperanza y esa fe. Tal vez el compromiso de seguir obedeciendo a Dios se haría cada vez más débil. Nuestra obediencia, nuestro servicio, nuestro amor se iría condicionando a que Dios cambie ese panorama, a que Dios cumpla promesas de bendición en nuestra vida. Nosotros, en lugar de Elías, tal vez comenzaríamos a planear otras cosas. Las previsiones de nosotros tal vez comenzarían a pensar en cavar pozos y sacar más agua, aunque la mayoría de los pozos también se secarían, porque, repito, la sequía iba aumentando. Otros se irían tal vez ya y buscarían otro arroyo. Otros de plano dirían, aunque no me lo mande el Señor, yo me iré a mi tierra nuevamente. Otros pensarían, bueno, si dijo Dios que la sequía perduraría hasta que yo lo diga, bueno, comenzaré a orar y diré que llueva nuevamente. Debió de pensar muchas cosas Elías, debió de tener muchas ideas, pero quiero decirte que Elías tuvo mucho miedo de fallarle a Dios. Nosotros desde lejos pudiésemos mirar, si hubiésemos estado en ese tiempo, mirar a un hombre en un arroyo, cada vez secándose más y no moverse a atender su necesidad de satisfacer su sed o de consumir alimentos. Y tal vez comenzaríamos a murmurar contra aquella pobre persona, aquel pobre Elías hasta ese momento, que estaba viendo cómo ese arroyo se secaba, pero aparentemente no hacía nada. Muchas veces tal vez nos ha tocado ver situaciones similares y criticamos la falta de acción, su falta de reacción ante la adversidad. Pero no era falta de acción, sino estaba confiando en la fiel provisión de Dios. Y si viviéramos en la misma época de Elías, posiblemente estaríamos tachándolo o criticándolo que es un flojo. Elías ciertamente era un hombre no tan diferente a nosotros. Era un humano como cualquiera de nosotros. Santiago capítulo 5, verso 17 así lo dice. Elías
era tan humano como cualquiera de nosotros. Pero lo que se ve en esta escritura, lo que podemos imaginar al leer esto, es que era un hombre que prefería morirse de sed a desobedecer a Dios. Repito, él prefería morirse de sed o de hambre, pero obedeciendo a Dios. Dios le dijo que estuviera ahí y que ahí iba a proveerle a él, y Elías ahí se quedó. Muy pocos nos quedaríamos tal vez en ese lugar, al lado del arroyo, secándose, pero sirviendo a Dios, sujetos a la voz de nuestro Dios y confiando en Él, porque Dios sabe cómo solucionar nuestros problemas. Él tiene el poder para hacerlo y tiene la disposición para hacerlo. Pero a veces permite que pasemos situaciones donde está moldeando nuestro carácter, donde está moldeando nuestra fe, donde está moldeando nuestra vida, porque nos está preparando para algo especial, donde está preparándonos para una bendición, la cual es necesario estar preparados. Los cuervos no se comieron en ningún momento de los viajes la comida, ¿verdad? Llegaron y le proveían ese alimento como lo había señalado Dios. Yo no sé cuál es el arroyo que hoy en tu vida se está secando. Yo no sé si tú sientas como Elías que de repente esa provisión de Dios se está secando. Tal vez sea tu familia, tal vez sea tu trabajo, tal vez sea tu salud, tal vez sean tus planes a futuro. Sea cual sea el arroyo o los arroyos que se te están aminorando en este tiempo, si hasta ahí hemos llegado obedeciendo a Dios, te invito a que sigas obedeciendo. Te invito a que no te desanimes. Te invito a que creas que Él te dará la solución, a que Él enriquecerá y te va a proveer de lo que tú necesitas en el tiempo correcto. Él es el responsable de nuestras vidas cuando nosotros le estamos obedeciendo. Elías sabía que Dios era el responsable de su vida y hasta allí había llegado obedeciéndole y permaneciendo en aquello que Dios le había pedido. Es sorprendente que la primera salida que Dios le da de ese tiempo, de ya no estar ahí dependiendo solamente de aquel arroyo, le dio unas instrucciones a Elías y le dijo, cuando se secó por completo, le dijo que le iba a dar comida y que tenía que recibirlo de una mujer viuda. Y resulta que esa mujer viuda tenía un hijo y solamente contaba con dos cosas aparte de su hijo. Contaba con un poco de harina y con un poco de aceite, solo para hacer un pan, solo para hacer una última comida. La instrucción de Dios la podemos ver en el mismo capítulo 17, en el verso 9, cuando le dice, vete a vivir a la aldea de Sarepta, que está cerca de la ciudad de Sidón, y yo le he ordenado a una viuda de allí que te alimente. Elías ahora al llegar a ese lugar, al alejarse de aquel arroyo y cambiar su situación, ya no depender del arroyo ni de los cuervos, se traslada hacia Sarepta y llega al lugar, y en cuanto llega se encuentra una mujer viuda
y le pide alimento. Aquella mujer le responde: solamente cuento con un poco de harina y un poco de aceite. Entonces Elías le dijo: no tengas miedo, siga adelante y haz exactamente lo que acabas de decir. Pero primero cocina un poco de pan para mí, luego con lo que te sobre prepara comida para ti y tu hijo, pues el Señor, Dios de Israel, siempre habrá harina. Dice que siempre habrá harina y aceite de oliva en tus recipientes hasta que el Señor mande lluvia y vuelvan a crecer los cultivos. Aquella mujer tenía el pensamiento que únicamente contaba con la harina y el aceite suficiente para una última comida y perecer. Pero el mandato de Dios hacia Elías y que le estaba transmitiendo a aquella mujer era una promesa de fe. Y para qué contarle, ¿verdad? Un poco más de lo que a continuación pasó. Es muy extenso, pero muy hermoso. La mujer lo hizo así, y aquella harina, aquel aceite nunca cesó hasta que vino nuevamente la bendición. Pasaron muchas cosas. Si no sabes la historia, te invito a leerla. Pero si ya la sabes, recordarás que hubo una gran bendición en aquel lugar. Dios siguió usando a Elías hasta el grado de ayudarle a aquella mujer a recobrar a su hijo, ya que en un momento pereció, es decir, murió. Pero al orar Elías por aquel niño, dice que recobró la vida. Pero posterior a esto, la sequía aún no terminaba. Elías estaba ahí en Sarepta con aquella viuda, proveyéndole ahora la comida, y la sequía seguía porque Dios continuaba moldeando a su siervo Elías y a su pueblo también, que, repito, estaba alejado de Dios, el pueblo de Dios, adorando a ídolos. Nosotros pudiéramos decir: Señor, tal vez ya fue mucho, tal vez reconsidera un poco el moldear de esa manera a Elías. Bájale un poquito el castigo o baja un poquito el sufrimiento, porque no era en sí un castigo, sino era una forma de moldearlo. Lo envió entonces ahora a enfrentar al rey Acab y a los profetas de Baal. Y lo envió a hacerlo porque era tiempo de que el pueblo regresara a poner sus ojos hacia Dios. Y al recibir esa noticia, que Acab estaba buscándolo por mucho tiempo para pedirle pues que terminara ya con esa sequía. Recordemos lo que le había dicho: esta sequía va a venir una sequía y va a perdurar hasta que yo lo diga. Entonces, por muchos lugares, por muchos reinos, les pedía a los reyes de otras ciudades, de otros lugares, que le favorecieran diciéndole dónde estaba Elías. Ahora Elías va personalmente a enfrentarse a Acab y a decirle la situación verdadera de qué estaba pasando. Elías acepta esa comisión de Dios de ir a enfrentar. La Escritura dice que al enfrentar a aquellos profetas de Baal, de aquel ídolo que estaban adorando el pueblo de Dios, lanzaron un reto, ¿verdad? E hicieron matar a 2 toros y destazaron aquellos animales para ofrecer sacrificio. Uno era, los profetas de Baal quisieron ofrecerle un sacrificio a Baal para que esto acabara, y Elías ofreció sacrificio a Dios.
Esto sería, la condición era que no tenía que encenderse fuego sobre aquel animal, sino que cada quien tenía que orar a su Dios para que descendiera fuego del cielo y consumiera el holocausto, consumiera aquel sacrificio. Los profetas de Baal estuvieron orando durante horas y horas y horas, y como bien es sabido, Baal no es un Dios, es simplemente un ídolo, el cual no tiene ese poder. Pasó el tiempo y nada pasó. Pero llega el momento en el que Elías llegó su turno de orar y de clamar a Dios. Pero añadió algo. Dice la Escritura en el verso 33 y 35 del capítulo 18 de Primera de Reyes, que apiló leña sobre el altar, cortó el toro en pedazos y puso los pedazos sobre la madera. Luego dijo: llenen 4 jarras o 4 cántaros grandes con agua y echen el agua sobre la ofrenda y la leña. Una vez lo hicieron y les dijo: háganlo nuevamente. Cuando terminaron les dijo: háganlo por tercera vez. Así que hicieron lo que les dijo, y el agua corría alrededor del altar tanto que llenó una zanja que estaba debajo de ese holocausto. Algunas personas estipulan que en un cántaro caben alrededor de 16 a 25 litros. Y si nos ponemos a hacer números, eran 4 cántaros por vez. Y fueron 3 veces, es decir, fueron 12 cántaros de agua, alrededor de 200 a 350 litros de agua. Estaba desbordándose el lugar de agua. ¿Y sabes qué, o recuerdas qué pasó en ese día si has leído el pasaje? Al orar, Elías descendió fuego del cielo y consumió aquel holocausto, aquel sacrificio. A pesar de la leña haber estado mojada, a pesar de estar inundado, repito, tanto la madera como la carne, estar húmeda, estar encharcada, estar prácticamente inundado de agua ahí, descendió fuego del cielo y consumió todo aquello. Elías demostró que él servía a un Dios de poder, que él servía a un Dios que escuchaba su oración, que atendía su súplica. Después de eso pasó algo muy importante. Elías ora. Ahora sí, pudieron pensar muchos, se fue a comer, se fue a disfrutar, ya miró ahí al rey, quedó bien con el rey porque ahora el rey sabía que Elías era verdaderamente un siervo de Dios y no los profetas de Baal. Entonces dice la Escritura que Acab, el rey, se fue a comer y a beber, y Elías en cambio subió a la cumbre del monte Carmelo y se inclinó en el suelo y oró con la cara entre las rodillas. Elías subió, no prefirió irse a disfrutar de aquel alimento con el rey. Elías prefirió ir a disfrutar la presencia de Dios y comenzar a clamar para decirle: envía la lluvia. Por 6 veces el criado o el sirviente o el ayudante de Elías fue a un punto del monte Carmelo donde se divisaba las lejanías y comenzó a mirar para ver si alguna tormenta venía hacia aquel lugar, pero no había nada. De repente, en una 7ª vez, Elías le dice: ve
a ver qué está ocurriendo. Y vuelve aquel sirviente diciendo que veía una nube del tamaño de la palma de su mano. Y una nube, tal vez para muchos, al pensar de poner la mano a lo lejos, puede ser insignificante, pero de eso insignificante, de algo aparentemente imposible, en medio de lo insignificante, Dios obra para aquellos que le obedecen. Y se terminaron en aquel momento esos ruegos, ¿verdad? No aún quedaba atrás todavía ese momento cuando Dios le mostraba a Elías que su obediencia movía esa mano de Dios para ayudarles. Los versos 44 al 46 del capítulo 18 dice que le dijo: ve y dile a Acab, sube a tu carro y desciende para que la lluvia no te detenga. Y aconteció que estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia, y subiendo Acab vino a Jezreel, y la mano de Jehová estuvo con Elías. Y algo bien tremendo ocurrió en ese momento. Cuando él se tomó ahí de la mano de Dios y lo fortaleció, dice que corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Acab no iba caminando, Acab iba en su carro. Y Elías corría delante de él. Qué tremendo cómo Dios fortaleció lo imposible. Es posible. Corrió más rápido que aquel carro, que aquel vehículo con que trasladaban al rey. Cuando nosotros nos tomamos de la mano de Dios y le servimos, Él promete encargarse de nuestra vida. Y quiero concluir diciéndote o comentándote cuánto nos cuesta creer en las cosas de Dios cuando no podemos ver. Cuánto nos cuesta confiar en este mundo donde la traición está a la vuelta de la esquina. Qué difícil se nos hace cuando este tiempo de vivir, este tiempo no debe estar basado por nuestra vista humana, sino por la vista de nuestra fe. Cuando solo Dios tiene la solución, es tiempo de accionar nuestra fe. ¿Se nos secó tal vez algún arroyo? ¿Está seco algún área de tu vida? Dios sabe cómo solucionarlo. No nos desanimemos. Aún Dios tiene mucho para sorprendernos. Cuando se va secando nuestros arroyos, Dios sigue ahí, esperando nuestra obediencia, esperando que nos sujetemos a su voluntad, luchando 1 y 1000 veces por nosotros. Él es el que abrirá las puertas que nadie puede cerrar y cerrará puertas que nadie puede abrir. Él es quien nos dará la fortaleza para seguir adelante, para ser más fuertes, para enfrentar nuestros problemas, aunque parezcan gigantes, y derribarlos y ganarles. Vuelvo a decir lo que te mencioné hace un momento. El ser humano solo puede estar 3 días sin agua y 3 semanas sin comida, de acuerdo a lo que dicen algunos estudios. Si el tiempo se sobrepasa, podemos correr riesgo de perecer, pero falta agregar algo importante. ¿Cuánto tiempo podemos durar sin esperanza? ¿Cuánto podemos durar sin Dios? Sin Dios perecemos. Dios nos pastorea siempre. Eso nos dice el profeta Isaías en el capítulo 58, verso 11. Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma,
y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Tal vez sientas que hace falta algo en tu vida, que se está secando algún área, que estás batallando con algo. Yo te invito en este momento a orar a Dios, a clamar a Dios y decirle: Señor, tal vez ha pasado mucho tiempo en el que he sentido esta sequía. La sequía de ese tiempo duró 3 años y medio. Tal vez muchos ya estaban hartos, algunos habían perecido, animales o seres humanos. Pero en ese momento los que tenían vida tenían esa oportunidad. Tal vez como Elías, Dios te está demandando ahorita de doblar tus rodillas y de clamar porque venga esa lluvia y restaure aquellos arroyos, aquellas corrientes de agua que fluyen por ti. Te invito a orar a Dios. Cierra tus ojos y hablemos con nuestro Padre. Señor Jesucristo, sé que hemos sido faltos delante de tu palabra, delante de ti. Tal vez en muchas ocasiones hemos faltado, hemos desobedecido. Pero en este momento, Señor, quiero obedecer tu palabra, quiero obedecer tus mandatos, tus preceptos, tus mandamientos. Señor, esta sequía que probablemente hay en mí o en alguno de mis hermanos, te pedimos que envíes de tu lluvia, Señor, envíes de tu agua y sacies, Señor, nuestra sed. Sacies, Señor, nuestra necesidad de alimento. Sacies, Señor, nuestras necesidades. Cada una tú las conoces porque tú nos pastoreas y tú provees todo lo necesario. En el nombre de Jesucristo, Señor, envía provisión. Envía, Señor Jesús, lo necesario para poder vivir una vida apegada a ti, Señor, confiando con los ojos de la fe, en el nombre de Jesucristo.